estas palabras que no pretenden más que abrir un espacio sobre la reflexión, para poder reflexionar sobre lo que tienen que ver los deportes de combate y la infancia y cómo se ejercen esos derechos cuando se practican deportes de combate y artes marciales. De alguna manera, esto que les planteaba recién, nosotros vemos en los deportes de combate un espacio súper interesante para desarrollarse por parte de los jóvenes y de los niños, pero vemos también que es una cuestión ética, porque, como es sabido por todos, han avanzado los deportes de combate, han evolucionado en diferentes disciplinas. Hoy por hoy lo más popular, el MMA, que son modalidades de combate sin mucha regulación, que van mucho más a lo del espectáculo y que realmente muchas veces no respetan los intereses y la lógica del desarrollo de los niños. No voy a hablar mucho sobre los derechos porque, bueno, Lionel habló claramente y expuso en relación a esto, pero sí me interesaba traer el significado de lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención lo que obliga, de alguna manera, a los gobiernos, a las instituciones gubernamentales, a las personas, a los padres y a los niños, a cuidar esos derechos y, en nuestro caso particular, cuidar los derechos en relación a los niños. En el Uruguay, y ya entrando en lo de nuestro territorio, existen 6 federaciones reconocidas por el Comité Olímpico Uruguayo, ¿sí? La Federación de Boxeo, la Federación de Esgrima, la de Taekwondo, a la que yo pertenezco, se me escapa la de Judo, lucha amateur, y se me está escapando una. ¿Y? No, de deportes de combate. Y de karate. Exactamente. La gente de karate se me va a así. Justamente, esas 6 instituciones que están reguladas hoy por la Secretaría Nacional de Deportes y que de alguna manera desarrollan programas de formación que están vinculados a la formación de esos recursos humanos que se suponen que están al frente de las diferentes clases que se dictan. Por otro lado, hay otras instituciones, otros organismos, más que instituciones, seguramente no sea la palabra ideal, instituciones, otros organismos que comienzan, que abren, ofrecen prácticas de deporte de combate y realmente no presentan los recursos o las condiciones necesarias para poder llevar adelante prácticas deportivas con niños. En este sentido, las prácticas que hoy se llevan adelante, de alguna manera, estas que tienen poca regulación, y vale decir, siendo muy honesto y autocrítico, también las que son reguladas por la Secretaría de Deportes muchas veces no responden a los requisitos que tiene la enseñanza para niños, niñas y adolescentes, y entonces nos encontramos con las instituciones, las prácticas deportivas de los deportes de combate fundamentalmente, nos encontramos con que tienen poca formación o escasa formación pedagógica y didáctica de esos instructores que están al frente de esas clases. En la práctica, en la interna de la práctica y de las organizaciones que tienen que ver con los deportes de combate, se valora mucho más y es muy importante el automatismo, las cuestiones verticales, ¿sí? y el dogmatismo, las cuestiones doctrinarias. Dentro de la práctica se respeta a una persona de mayor rango, con mayor experiencia, que está muy bien, pero que muchas veces nos encontramos con que no responden o no tienen quizás la formación que hoy por hoy, por todos estamos en acuerdo, que tiene que ver con la formación pedagógica, la formación didáctica, las ciencias en todo su amplio abanico, y realmente ahí es donde empiezan a aparecer las problemáticas que tienen que ver con los procesos formativos. Como bien decía también Lionel, hay una ausencia. Yo, en su momento, cuando estaba hablando de la presentación, tuve que usar otras palabras, creo que ausencia del Estado y del sistema educativo en la formación de estos recursos humanos, de estas personas que están al frente de esas academias que se abren en cualquier esquina de nuestro país.
Y en ese sentido hay hasta artículos y hay incluso elaboraciones de artículos, digo bien, a nivel nacional. Uno de ellos es Bruno Mora, que da cuenta sobre la evolución que ha tenido la formación de los recursos humanos relacionados con los deportes de combate y con las artes marciales, y se ve claramente en esas investigaciones que solo el judo en su momento, el esgrima en su momento, tuvieron formación específica que era brindada por el Instituto de Educación del ISEF. ¿Sí? Después el resto de las federaciones realmente no han tenido formación en este sentido. Solo las propias federaciones las que se encargan de formar esos recursos humanos, esos profesores que están dentro de sus instituciones, pero que otra vez responde a lo que hablamos en el punto anterior, que dan respuesta a un desarrollo vertical y dependiente siempre de un actor superior, y no se promueve la autocrítica y la revisión de las prácticas en su sentido más amplio. A pesar de esto y a pesar de esta realidad, o con esta realidad, más allá de la situación que nos encontramos con propuestas interesantes que sí responden a procesos pedagógicos que buscan dar cuenta de los derechos del niño. De esta manera encontramos el proyecto Tatami, que es justamente llevado adelante, como les decía, por Bruno Mora, que está inserto a su vez aquí en la Secretaría de Deportes. Se desarrolla en el SACUDE, en donde, bueno, a través de la práctica del judo se van generando una serie de desarrollo de valores y de prácticas corporales que son súper interesantes. Por otro lado, y ya inserto, esto sería en la educación no formal, ya inserto en lo que es la educación formal, hay una experiencia súper interesante en el Liceo 55, en donde un profesor, que se me escapa el nombre ahora, da clases de Jiu-Jitsu instalados dentro de lo que es la práctica, el sistema educativo formal en secundaria. Posteriormente surge también, ya con unos años, cambió de nombre, el proyecto Taekwondo para la Vida, que actualmente se desarrolla en el complejo Ituzaingó, que es un poco donde también trabaja Alejandro, que promueve a partir de la práctica del deporte la formación para toda la vida, tratando de que los niños disfruten, los niños y los jóvenes y también los adultos disfruten de la práctica del taekwondo como una práctica formadora e integral. Esta práctica también se logró instalar también un poco ahí en esa misma comunidad, en el Liceo 57, y está hoy desarrollándose como actividad extracurricular en el liceo, y incluso formó parte de lo que fue la presentación del Pinto Deporte en coreográficas este año. La bibliografía, cuando uno empieza a analizar este proceso de formación de los recursos humanos, observa que los deportes, la única variable que presentan al momento de trabajar con los niños y con los adolescentes es que se cambian algunas reglas, pero después simplemente se ve al niño como un pequeño adulto. Y entonces surgen algunos trabajos súper interesantes del argentino profesor de Taekwondo, Fernando Aquilián, que plantea, bueno, de alguna manera adaptar los diferentes reglamentos de la práctica deportiva a los efectos de poder ser más representativos y dar cuenta de cómo trabajar con los niños y los adolescentes. Las posibles adaptaciones que propones es, bueno, el tiempo de juego. Muchas veces se ven, nos encontramos, y particularmente en los deportes de combate, que el reglamento y las formas de la práctica deportiva en niños y en adultos es exactamente igual. Luego vamos a entrar en el área, pero el tiempo también. Bueno, el profesor plantea de que se deben respetar las características psicomorfológicas de los niños, y bueno, tenemos que modificar el tiempo de juego o de competencia en este caso. Por otro lado, también adecuar las áreas de entrenamiento y de competencia para las características de los niños y tratar de transformarlos en espacios que sean súper
interesante. Luego, y particularmente en los deportes de combate, porque tienen implícito una cuestión de contacto con el otro, se recomienda, bueno, reducir o disminuir las áreas de contacto, tratando fundamentalmente de que no haya contacto por encima de los hombros. Hace cuestión de unos meses, casi un año creo que fue, surgió una normativa en el Uruguay que prácticamente prohibía la práctica del taekwondo, porque se lo consideraba una práctica de riesgo, porque hubo una interpretación de personas encargadas de esas cuestiones, y consideraron al taekwondo un deporte de alto riesgo, y bueno, luego eso se revisó en función de las modificaciones que hubo al reglamento y las prácticas que implica, además de los combates, el taekwondo, que incluye otras actividades. Luego, bueno, esto de restringir completamente en función de los niños por la edad, cuanto más chico, menos contacto tiene que haber. Y después, otra vez, y volviendo al punto inicial, la importancia de que árbitros y jueces, aquellos actores que están interviniendo, aquellos actores que son adultos y dirigen la actividad deportiva, tengan especial capacitación para trabajar con los niños, en edades iniciales. Un poco volviendo al punto focal de lo que hoy nos convoca, los niños nos comprometen. Cuando nosotros llevamos adelante nuestras prácticas de taekwondo y de enseñanza, nos preguntamos de forma continua esto y estamos intentando dar respuesta constantemente a estas interrogantes. ¿Qué enseñar? Si nos ubicáramos en lo que es el programa y las enseñanzas que un maestro nos dio, tendríamos claramente paso a paso qué cosa o qué habilidad o qué técnica tenemos que ir desarrollando. Nosotros nos cuestionamos eso y avanzamos un poquito más. ¿Cómo lo enseñamos? A través de mecanismos que repitan y que simplemente, bueno, esta es la técnica, este es el modelo que ustedes tienen que reproducir, chiquilines, háganlo, practiquen, repitan. ¿Cómo aprenden? Eso es lo que nos preguntamos fuertemente. ¿Cómo logramos que ese niño, hoy hablaban del fútbol y del fútbol que capta los talentos y que le da para adelante todos los talentos, pero desde mi humilde opinión, el mejor entrenador es el que logra que aquel que no tiene talento y grandes habilidades logre destacarse, no que sea el mejor, no que tenga éxito, sino que si realmente tenga su práctica a través del disfrute. Logre desarrollarse como ser humano. ¿Cómo encontrar los incentivos? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacer para que ese rato logre abandonar el niño, el adolescente, logre abandonar los videojuegos, el Facebook, el celular, el wifi, todo, la Wii, y que lograr que el practicante se sienta atraído hacia la práctica de las artes marciales y de los deportes de combate y lo tome como una práctica cotidiana que reproduzca de forma continua. ¿Cómo evaluar? En los deportes de combate y en las artes marciales se toma un examen para pasar de grado y tantas técnicas, lanzar tantos golpes, romper tantos ladrillos, maderas y yo qué sé. Todos tienen que ser evaluados de la misma forma. Evaluamos de la misma forma al niño que tiene 12 años y ya es cinturón negro, al que tiene 20, o como yo tengo la suerte de tener profesores que alumnos que llegaron a ser cinturón negro con 50 y pico de años, pues evaluamos igual. ¿Qué método? ¿Cómo enseñar? Enseñamos a través del automatismo, de la repetición, a través de emular modelos bien estrictos, o lo hacemos pensar al practicante, lo hacemos descubrir, lo hacemos resolver problemas, ¿sí? De alguna manera, ese es el gran desafío. Y la pregunta que me gustaría dejar aquí instalada es, nosotros
por lo menos en el taekwondo, yo hice alguna revisión y no logré encontrar mucho más detalle y no quería, y lo hago explícito porque no quiero ofender a nadie, por supuesto, pero tampoco encontré las formaciones en los deportes de combate, federados, mucho más. En mi federación se hacen cursos de formación como técnico deportivo, hablado por el ministerio, pero son meros trámites administrativos para cumplir con una condicionante. No tienen mucho más que eso. Y bueno, me encontré con esta cuestión en donde nos encontramos con organismos, con instituciones federadas que bueno, desarrollan su práctica deportiva, llegan a cinturón negro, quizás en el mejor escenario hacen un curso y automáticamente están habilitados para dar clase para la eternidad. ¿Sí? No hay ningún programa de desarrollo sistemático de la formación. Llegaron a ser cinturones negros, ya están, son cinturones negros, después para avanzar en los diferentes grados que tenemos, otra vez aprende una serie de técnicas y no mucho más. En el examen para cinturón negro nadie te pregunta cómo vas a hacer para enseñarle esa técnica que me acabas de demostrar a una tercera persona. Realmente ahí vemos una debilidad y una cuestión que deberemos revisar. La idea de la ponencia de hoy era un poco dejar instalado los deportes de combate también, vale decir, muchas veces no logran salir de los gimnasios, de las academias, no participan de estos espacios de intervención y de exposición, y nos parecía súper interesante instalarlos. Y bueno, creemos que es interesante, es una práctica física súper enriquecedora. Particularmente tenemos muy buenas experiencias en lo personal y a través de alumnos que han logrado superar diferentes instancias. Un poco, no nos vamos a atribuir todos los logros de las personas, pero sí creemos que fueron base y sustento para el desarrollo personal. Y bueno, nada, les traigo esta frase, esta visión de José Martí, que dice que para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Muchas gracias, estoy abierto a las preguntas que pueden hacer. Buenas tardes.